Recibimos la visita aquí en estudios de Stan Canova, analista financiero, a quien ya damos la bienvenida. Stan, como siempre, gracias por el tiempo. No, gracias Omar por la invitación, a todo, la familia de Canal Pro, gracias por la invitación y felicidades por el nuevo estudio, muy lindo, hay que mencionarlo, Omar. Muchas gracias. Da gusto ver así cuando va creciendo las instituciones, las empresas amigas. Apostando por un crecimiento. Totalmente. Bien, Stan, ¿qué está pasando a nivel global ahora? Siempre es importante analizar contigo esto porque después aterriza esa situación Totalmente. en nuestro país también. Esta semana se firmó el acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Cómo se está moviendo en ese sentido actualmente el mundo? Bueno, después de varias tensiones que se crearon por la administración de la Casa Blanca y esa retaliación que hablaba unos bloques económicos, incluida ahí la Unión Europea, se da esta firma donde habría que ver cuál sería el desenlace que daría eso, que el efecto que daría eso, ¿verdad? Creo que ambos tuvieron que ceder, ¿verdad? Especialmente Estados Unidos, ¿verdad? Porque también Europa hablaba también de tarifas bastante agresivas hacia Estados Unidos, pero al final eso iba a crear un daño a los consumidores finales de tanto Estados Unidos como Europa, y el que paga al final iba a ser el ciudadano común y corriente, ¿verdad? Porque recordemos que la tarifa que se cobra paga el importador de cada país y luego ese costo evidentemente va a trasladar al consumidor final y crea una inflación per se, ¿verdad? Entonces veremos qué pasa y como decía Omar, esto va a traer beneficio a las economías globales porque hay que ser, es básico esto, lo que Estados Unidos deje de hacer o haga. Con Europa también, por supuesto que afecta a toda la economía global ahora. Y en cierto sentido, de cierta manera, vuelve la estabilidad al mercado global, se evita un poco esa volatilidad que vimos incluso ya empezando este año, ¿verdad? Totalmente. En lo que es finanzas, lo que es economía, creo que el enemigo voraz es la incertidumbre. El no tener esa previsibilidad, cosa que crea la volatilidad y también todo lo que es la manipulación, también la información, no la desinformación, ¿verdad? Y de vuelta, vuelvo a lo que dije hace un rato, el perjudicado siempre es el cliente final, el consumidor final es el perjudicado. Ya sea volatilidad en dólar, volatilidad también en lo que es la inflación, y eso golpea. Tarde o temprano llega a la micro, estas cuestiones macro internacionales va decantándose, y Paraguay, es receptor de tantas cosas afuera, ¿verdad? Y es una buena noticia. Pero este fue un problema, Stan, que lo creó el propio presidente de Estados Unidos. Sí. Es decir, decíamos recién, lo generó tal vez como estrategia de negociación, que es algo muy habitual en él, empresario también por naturaleza y sabe cómo manejar esas cosas. Pero evidentemente hay otras cuestiones internas que todavía no están cerrando para él. Siempre está reclamando el tema de las tasas. El dólar está en una cotización bastante baja también a nivel global. También reclama la Fed, también que sigue esa guerra fría con el señor Powell de la Fed, pero sí, como dijiste, también decíamos, creo que fue 3 meses atrás cuando charlamos, sí, esto es algo que básicamente Trump fue el que inició, ese reclamo agresivo diciendo Estados Unidos primero, voy a arancelar a todos, no pensando en una retaliación, cosa que realmente no se dio, porque yo lo decía también, si la Unión Europea se ponía de acuerdo con el BRIC y otros bloques importantes y al unísono hacían una contramedida, realmente ahí Estados Unidos iba a quedar como el más pequeño, usando un poco la fábula del pez grande con el cardumen de pececitos. Los más pequeños se unen y hacen un contrapeso importante al pez más grande, vamos a decir. Pero bien, espero que esto sea el inicio de una, digamos, estabilidad y más previsibilidad para lo que se viene en el año, porque hasta personas de Estados Unidos me decían que no tenían una incertidumbre muy grande respecto a tomar crédito, respecto a hacer inversiones, respecto a qué cuestión de manejo de dinero, ¿verdad? Porque no sabían de qué manera iba a moverse los indicadores de varios elementos de indicadores financieros y económicos de Estados Unidos, que afecta al final la economía internacional, ¿verdad? Quedaría en el tintero, como se dice, queridos más la audiencia, lo que pasa con la Fed. Powell sigue con esa tesitura de no mover absolutamente nada y esperar los efectos de las medidas que pueda tomar la Casa Blanca, que las medidas que están tomando son totalmente también volátiles. Dice sí, después dice no, sí, no, va constantemente cambiando, así que con eso tampoco un analista no puede tampoco hacer tomar una decisión seria, porque va a traer consecuencias. Entonces yo estoy a favor, yo creo que la Fed, que es el banco central más importante, digamos, la economía mundial,
sea precavido y no se mueva en base a presiones políticas, ¿verdad? Que tal vez le cueste el cargo inclusive al señor, ¿verdad? Pero él tiene una línea de decir, y estoy totalmente de acuerdo, veremos qué efectos hay con las decisiones que se toman y luego veremos qué hacemos para taclear esos efectos, ¿verdad? Un nuevo acercamiento también de Estados Unidos a China tranquiliza los mercados. Totalmente. El speech va cambiando a medida que va pasando los meses, a medida que va terminando las campañas políticas, pues ya no estamos en campaña, porque fue uno de los, digamos, las verticales, digamos, de Trump en su speech, para crear ese nacionalismo, creo que fue lo que utilizó muy bien, ¿verdad? Y bueno, va bajando un poco los decibeles y veremos cómo se da eso, porque quieras o no, Estados Unidos depende de China y viceversa, ¿verdad? Y Estados Unidos lastimosamente no puede absorber la capacidad instalada de fábricas en lo que es Estados Unidos porque no tiene la mano de obra, no tiene el know-how. Inclusive Tim Cook de Apple dijo eso, Sí, exacto. que por más que instalemos las fábricas en Estados Unidos y paguemos más impuestos, ¿verdad? No voy a conseguir la mano de obra para poder hacer lo que hago en otros países, en Asia. Entonces veremos cómo se da esto y si se da ya por terminado este tipo de, digamos, enfrentamientos de una especie de guerra fría económica que se inició con Trump de vuelta y dar más previsibilidad, lo que decía que es importante tener, porque afecta a todos los mercados, ¿no? Y viniendo más cerca están nuestra región, nuestros vecinos. Sí. Hay un frente abierto también con Brasil, que Trump aparentemente se está negando a cerrar. Incluso no hay diálogo abierto. El presidente de Brasil lo pedía, sentémonos a negociar. Sí. Bueno, lo que pasa con Brasil y Estados Unidos es una cuestión ya política, creo que más que Ideológica, nada sí. ideológica por lo de Bolsonaro. Bolsonaro tiene un proceso abierto en Brasil. Él hizo básicamente lo que hicieron los pro-Trump en su momento, cuando gana la oposición, ¿verdad? Que trataban de impedir, hicieron Sí, tomar el Capitolio. tal cual. Fue un calque básicamente, entonces fue enjuiciado a Bolsonaro y Trump pide que básicamente se le libere de cargo y todo eso, ¿verdad? En caso contrario, bueno, impondrá ciertos aranceles. Ahora, conociendo ya el modus operandi de Trump, puede ser de vuelta Una estrategia. una estrategia, ¿verdad? Pero se ve que Lula no está con el ánimo de ceder, ¿verdad? Brasil también tiene su espalda, es también una economía importante dentro de Latinoamérica, es parte del BRIC también y tiene aliados importantes, ¿verdad? Entonces veremos. Lo que sí es, creo que seguro que no hay todavía ni un presidente o líder político que se haya enfrentado a Trump en el mismo tono, en el mismo, la misma característica, digamos, en la forma de también ser... De choque. De chocar, sí. Lo ha hecho la Unión Europea por de cierta manera también política todavía, nunca así con una especie de vehemencia, digamos. Y bueno, veremos qué sucede. Ahora, lo que decías al principio, se está viendo menos volatilidad en los mercados a lo que hablábamos hace 2 o 3 meses atrás, pero la intranquilidad persiste, ¿Stan? Yo creo que sí, porque, a ver, se firmó esto con la Unión Europea hace unos días, hace unas horas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si al final lo que se cerró entre Poder Ejecutivo al final no persiste en el Legislativo o hay cambios en el camino y qué pasa de vuelta, ¿verdad? Porque hablamos de cuestiones muy, muy delicadas, son varios productos que están siendo negociados en los términos arancelarios, ¿verdad? Y otra cuestión es más, ¿verdad? Trump pide una inversión importante de Europa hacia Estados Unidos. Sí. Ahora, ese monto no es un monto pequeño. Lo que estuve leyendo, no se mencionaba el plazo de esa inversión. Porque vos podés decir, yo voy a invertir en tu país tanta cantidad de euros, millones de euros, pero no se habla del plazo. ¿En qué tiempo? Entonces ahí hay algo que puede ser algo que cause una caída de las negociaciones, de las charlas, porque no es lo mismo. O sea, Trump, recordemos, tiene 4 años en el ejercicio de la presidencia, no es como acá. Entonces, en 4 años podrán ellos invertir efectivamente en qué áreas y esa inversión cómo va a afectar a las empresas que están en Estados Unidos. Porque vamos a suponer, querido Osmar, de la inversión que se va a hacer, se va a invertir en, no sé, la industria automotriz. Pero ¿qué tanto va a afectar a la industria automotriz de Estados Unidos si está invirtiendo empresas europeas en Estados Unidos? O sea, al final estás creando de vuelta una competencia a tus connacionales. O sea, es para analizar un poco más, indagar un poco más ese tratado, porque lo que se firmó, porque los medios hasta ahora fueron muy todavía, hablo de los internacionales, fueron muy todavía generalistas. Sería bueno ver esos detalles, por ejemplo, el plazo de inversión y también
en qué sección de la economía se va a estar colocando ese capital y por ende ver cómo va a afectar lo que ya están instalados en ese país. Y por otro lado también, países miembros de la Unión Europea ya manifestaron desacuerdo con lo que se cerró, lo que se firmó. Tal cual. Pasa que la Unión Europea pues, es un grupo de países, Exacto. ¿cierto? Hay una representante. Va a haber, por supuesto, oposición, ¿verdad? Y se vota como un legislativo, ¿verdad? Entonces veremos cómo se da eso, ¿verdad? Pero de vuelta, me gustaría tener más detalle ese acuerdo y ver los plazos y los rubros que se va a colocar el señor Osmar, audiencia, y ver qué tan factible va a ser que eso se haga, ¿verdad? Lo que sí yo, en todo este tiempo que está Trump en su segundo mandato, no vi ningún tipo de paquete respecto a accesión de impuestos, como tenemos acá, por ejemplo, la ley 6090, cosas, Sí, sí. no vi todavía eso. O sea, él está pidiendo inviertan en nuestro país, en Estados Unidos, pero él no está diciendo te voy a eximir tal y tal y tal impuesto, que hay varios, pues la estructura impositiva de allá es mucho más compleja la que Sí. tenemos acá en Paraguay, por ejemplo. Entonces, veremos. Y recordemos que la Unión Europea está como que firmando un pagaré que va a colocar tanto dinero, pues ese dinero va a realmente poner el sector privado de Europa. ¿Qué dicen los gremios de Europa? Tampoco nadie se ha molestado en hablar con líderes gremiales para ver qué tan dispuestos están realmente a colocar capital importante en otra latitud, cruzando el océano.